Bien, hoy es 4 de septiembre y estamos con la curadora María Wills, quien es jefe de la Unidad de Arte y otras colecciones del Banco de la República. Vamos a hablar con María acerca de una exposición que se llama Interior y Exterior y que surge de la muestra Imagen Regional 9. Fue una manera del Banco de la República también de darle como un giro a una exposición que se había planteado siempre como en sus espacios físicos y está como en medio ya de esta pandemia funcionando de una manera muy distinta, generando diálogos y a partir como también de instrucciones que se dan entre artistas de manera de cómo realizar una obra y que tiene también, como ustedes ya habrán visto muchos, como la manera en que los artistas generan estas obras o las disponen en sus fachadas. Es una manera también no solamente de generar diálogo entre ellos, sino de salir del interior de lo que es el confinamiento, llevarlo hacia el límite del espacio privado con el público, que es la fachada, y también generar relaciones también con los vecinos, que muchas veces son de solidaridad, de empatía, otras veces puede generar algún tipo de tensión, pero eso también es algo también muy interesante, de lo cual María nos va a hablar. Entonces, cuéntanos, María, cómo surge esta exposición y de qué manera está, digamos, activándose a través de la red. Ya, primero, pues obviamente reconocer que el banco tiene como este compromiso regional a través de este proyecto de imagen regional que se hace con la red cultural del banco. Creo que es súper importante que cada vez más, y creo que además a raíz de la pandemia, pues se ha dado una noción de lo local, de lo, bueno, todo el tema de la globalización, de si somos un museo internacional o no, pero yo creo que es muy importante que se entienda que el perfil del Banco de la República tiene un matiz regional importantísimo y que ya existían este tipo de programas. Lo que ha sido maravilloso es que en medio de la pandemia y de todo este aislamiento y de toda esta cuestión también pues uno está un poco confundido, aturdido, hacia dónde va el arte, o sea, qué se podía hacer, digamos, en la coyuntura, además porque Imagen Regional 9 estaba prevista para hacerse en las sucursales Claro. durante este semestre. Eso se pospone, porque la idea obviamente nunca va a ser reemplazar lo presencial, digamos, en sala, pero lo bonito del proyecto ha sido que creo que el arte ha tocado a una diversidad de públicos que nunca llegarían al espacio del museo. El arte, además, de una manera absolutamente, yo creo que comunitaria en algunos casos, en otros casos más experimental o más conceptual, pues porque el proyecto, pues sí tiene que ver con aprovechar que ya existía un trabajo curatorial por estos curadores maravillosos que se vinculan al proyecto de Imagen Regional 9. El proyecto ha sido bellísimo porque ha implicado un trabajo muy de cerca, o sea, ellos ya habían hecho una maravillosa selección que se va a mostrar en las regiones, pero no desaprovechar ese contacto que ellos ya tenían y ya habían establecido con los artistas y hacer de la curaduría una labor y un trabajo muy, muy sensible, muy terapéutico, muy relacionado con atender estas angustias que ha generado la pandemia. Y pues esto de la mano, porque yo quiero decir que para nosotros fue muy importante que el proyecto vinculara una bolsa de apoyo económico. Claro. Pero además de eso, lo bonito es que lo económico es un apoyo, pero más bonito ha sido ver cómo el apoyo también ha sido desde cierta perspectiva psicológico, humano, social. La curaduría ha tomado un matiz muy sanador y eso lo han manifestado todos los curadores. Entonces, digamos que la experiencia ha sido todo un proceso complejo, como dices tú, de adaptarnos, de equipo, que eso también es bellísimo porque trabajamos con las agencias, con todo el equipo de la red cultural del Banco de la República y también pues con el área curatorial, en donde Luis Fernando Ramírez pues, y Laura Sarta han estado también muy encima del logro del proyecto y también la sugerente. Entonces ha sido un proyecto muy lindo porque nos ha integrado, nos ha hecho olvidar un poco algo que yo siempre digo y es que la curaduría, incluso el arte, involucra unas cuestiones muy, hay veces egoístas, ¿no? Cada uno se cierra en lo que tiene que hacer y esto aquí, en cambio, creo que ha habilitado algo que ojalá perdure a raíz de la pandemia y es la noción pues, de lo colaborativo, de trabajar no en función, y eso también va de la mano un poco de la cuestión de las instrucciones, de que no es una persona o una jerarquía, sino una manera de funcionar en red y en equipo maravillosa, y también en alianza con medios y también aprovechando las redes sociales que por los artistas y también a través de las redes del banco pues han tenido un impacto porque finalmente el proyecto, que pues no lo he escrito bien todavía, ahorita les cuento, pero implica un registro y una socialización a través de redes, a través de los mismos artistas, de los curadores que se han involucrado en divulgar todo esto. Pero sí ha sido todo un reto también desde la perspectiva de adaptación y creo que
evidentemente para la institucionalidad, para otras instituciones públicas, ha sido difícil adaptar convocatorias, tristemente. Hay veces uno no sabe qué hay detrás y seguramente pues son cosas muy complejas, ¿no? Pero en este caso fue posible y ha sido una maravilla. No, no, claro, porque es que eso de, sí, lo que tú dices, por ejemplo, en marzo empezó todo, ya prácticamente en abril ya tenía uno más o menos como una idea de lo que estaba sucediendo, luego también, pues, de alguna forma como, sí, como que también en la esfera pública, pues en este tipo de conversaciones hemos hecho al comienzo eso, como primero los diagnósticos, qué sucede, pero ahora estamos ya en la fase también de ver como que acciones y qué salidas hay, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Porque no todo puede ser que, pues estamos en crisis, ¿cierto? Pero también hay cosas que están sucediendo que de alguna manera o generan como otras miradas sobre el proceso y también apoyo a los artistas que parece muy importante por lo que tengo entendido que son como ciento, ¿qué? Ciento, es una cantidad de artistas, ¿no? 130, pero lo 130. que pasa es que, si quieres te cuento un poquito también, pues porque bueno, hay una cosa muy importante y es que el proyecto de imagen regional mantuvimos los principios generales que tienen que ver con la formación, con la Sí, difusión, con la creación, ¿no? sí, Y eso se mantuvo. El proceso curatorial fue más que nunca formación, fue más que nunca esa cuestión de mediación que ha sido muy bonito, porque fueron talleres, los curadores se vieron permanentemente con los artistas. Ahora sí, pues me parece importante decirte, pues los curadores oficialmente, porque ha sido bellísimo trabajar con ellos, tener reuniones y que nos cuenten cómo ha sido todo ese proceso de trabajo en relación con las regiones. Entonces están, como te digo, bueno, Melissa Aguilar, Cristo Hoyos, Yolanda Choice, Máximo Flores, Ana María Lozano y Alexandra Haddad. bien. Ahí ya creo que Edison Quiñones también, creo Sí, es en que lo Cañones. enunció. Pero buenísimo, sí. Pero en todo caso es un grupo genial de curadores que además ha sido muy, muy generoso y creo que eso es otro aprendizaje. O sea, esto tiene todo de proceso artístico y de lo curatorial, desde la perspectiva curatorial creo que también ha sido como reevaluar el proceso curatorial de una manera bellísima, viendo cómo estos curadores tan generosamente se han reunido para atender eh, dolencias, angustias, y también para encaminar el proyecto, pues porque lo increíble también de esto, y ahora sí voy a explicar las tres fases. Una primera fase está en proponerles a los artistas crear una instrucción y ejemplificarla, o sea, ellos mismos, y todas las instrucciones, la noción de interior-exterior está relacionada con muchos conceptos. Uno, por supuesto, es esta conexión de cada uno con el exterior por el aislamiento, o sea, una cuestión de estar encerrados en nuestro espacio privado, doméstico, y poder generar una conexión hacia afuera. Entonces la obra está prevista y de hecho se ha logrado que esté en fachadas, en fachadas, perdóname, es que celular, ¿no? En fachadas, en ventanas, o sea, un poquito como esta cuestión de conexión de los umbrales entre el espacio público y el espacio privado, Sí, para que la gente pueda, digamos, generar una conexión con el afuera, que evidentemente no solamente se hace en el espacio público, sino a través del registro que después se lleva, o sea, hay diferentes capas de entender esta claro. cuestión del interior y exterior. Se va La hacia adentro. ventana como Sí, espacio arquitectónico, pero la ventana del computador también. Y por otro lado también la cuestión de interior-exterior, de descentralizar todo, o sea, lo curatorial, de que realmente el centro cada vez más, yo creo que queremos proyectar una imagen de que el banco quiere no ser visto como los museos. Evidentemente aquí están los espacios más grandes, pero cada vez más se está fortaleciendo la capacidad y la infraestructura en las regiones. claro. Pero en la primera fase era esta indicación que también, hay que decirlo, está inspirada en el duet, ¿no? Porque haz una instrucción para Ujú, otro artista. claro. Y en el duet, pues, que es este proyecto de Hans Ulrich, con Boltanski, que finalmente curó y que también estuvo en Colombia, Ujú, pero aquí pues implica esa idea de no obra para ser presentada en museos, sino de obra un poco también happening, porque muchas pues se hacen y se deshacen, obra para el espacio, digamos, público. Digamos, estas obras, la idea no es que después estén exhibidas en el museo, estas obras ya. están pensadas en Ujú, el contexto público y pues esa relación, o sea, la coyuntura actual. ujú, Y lo que pasa en la segunda fase es que el artista, después de haber hecho esta instrucción, haberla recreado, que ha circulado ya por medios, por redes, ujú. de manera aleatoria, porque eso lo trabajamos mucho con el equipo curatorial, no queríamos hacer señalamientos de este artista debe ir con esta, pero de una manera aleatoria que sí permitiera intercambios reales,
y en ese sentido también yo hablaba mucho del principio de la empatía, porque un artista de Amazonas va a tener que interpretar la obra de un artista de Medellín y de pronto uno del Pacífico va a tener que interpretar una obra de un artista. Mejor dicho, hay una cuestión de cruces regionales que implican mostrar la belleza y diversidad del país, ¿no? Ya de por sí los registros fotográficos de las obras hechas en un lado o en el otro muestran esta belleza de noción visual de un país tan diverso. Y también lo empático de entender y poder, de la interpretación, de la cuestión de la interpretación y de la autoría. ¿Cómo interpreto yo una instrucción y cómo la plasmo en una obra? Entonces, la segunda etapa es se le envía a otro artista la instrucción y él la plasma de la manera que él mejor pueda o quiera. Y al final va a haber dos obras, digamos, dos recreaciones de esa misma instrucción que hemos estado socializando, como te dije, a través de medios. Es increíble cómo pues las alianzas mediáticas en este momento y las redes se vuelven la sala de exposición. Y finalmente, pues sí, yo sí soy una absoluta creedora de lo editorial impreso, del papel, entonces va a haber un catálogo impreso al final del proyecto. Y la tercera etapa, que es muy bonita, es ya invitar al público general, o sea, a cualquier persona a que tome ese vademecum de instrucciones o ese archivo de instrucciones y pueda también interpretar las obras. Incluso estamos mirando posibilidades de crear como intercambios internacionales para ver de qué manera artistas de otros países pueden tener cruces con los artistas colombianos. Entonces la tercera fase ya va a ser esa, una interpretación abierta, una invitación abierta a todo tipo de públicos, e inclusive también hemos pensado la manera de que la imagen regional presencial que se haga de pronto recree en la fachada del museo, de la sucursal, alguna de las instrucciones, o sea, algo que permita que esto se mantenga como un proyecto también pionero en que los museos pues busquen otras maneras de llegar afuera, ¿no? O sea, no tanto estas maletas viajeras que son maravillosas, no tanto estos proyectos exposiciones itinerantes impresas, sino de que realmente haya un arte materializado, pensado en el espacio público, que sin duda alguna igual requiere de una mediación porque no es fácil, ¿no? Nos han contado los curadores que los vecinos a veces no entienden qué es lo que está pasando, los mismos artistas tienen una cantidad de anécdotas, estamos en una alianza también con el espectador para que generen una serie de relatos, porque yo creo que las historias que hay detrás de todo lo que está pasando, las anécdotas, un artista, la administración no lo dejó, le hizo quitar la obra inmediatamente, digamos que han surgido muchas cosas en esa cotidianidad externa al arte que son muy, muy interesantes. Y eso inició como, fue a comienzos de julio que empezaron a montar las obras en las fachadas. ¿Cómo fue el proceso? Mira, el proceso es que ya, como te venía diciendo, la imagen regional estaba prevista para el segundo semestre, pero nosotros ya en abril empezamos a formularlo en términos, digamos, de todos esos procesos internos de aprobación, de ver cómo podíamos trabajar con toda la red de la mano de cada, porque además esto fue una generosidad también de la red cultural, digamos que lo que no, la inversión, una inversión, y lo curioso también de esto y es ver lo costoso que puede ser lo museológico, o sea, un museo, una exposición, un montaje, es muy costoso. Entonces, aquí lo que pudimos hacer también es invertir los recursos en los artistas directamente. Eso es una paradoja que acabo de pensar, pero pues digamos que el bagaje de un museo, todo lo que se refiere a montajes, a equipos, a todo eso, a viajes de los artistas para instalar, aquí se pudo, digamos que, cambiar el rumbo, no tener que hacer una reserva para invertirlo, porque además también hubiéramos podido, guardamos esta reserva para el año entrante, pero dijimos no, tenemos que apoyar al sector. O sea, hemos sido, el Banco de la República sí ha sido como, digamos que un poco la línea de la unidad de arte sí ha sido apoyar al sector colombiano, en ese sentido nuestra política de adquisiciones, que pues, también tiene digamos, una posibilidad de compra internacional, se ha enfocado en este año de la pandemia en adquirir artistas colombianos y ser muy proactivo en ese apoyo, y pues aquí también pasó lo mismo. Entonces, en abril, más o menos en abril, mandamos como todo el proceso de contratación, porque hubo todo un proceso de formalización de todo esto, y ya en mayo los artistas tuvieron el espacio para empezar a hacer las instrucciones en, digamos, colaboración con los curadores, porque esto no fue tan sencillo. O sea, que lo lindo de imagen regional también es esto, y yo creo que lo importante y lo que yo he destacado mucho en todo esto es una cuestión sobre definición de qué es arte. O sea, ¿qué entiende por proceso artístico un artista en Córdoba?
Cristo Hoyos ha sido el más bonito en hablar de todo este proceso humano. Y cuando le plantean a un artista, por ejemplo, que viene de una práctica de pronto más, no quiero decir académica, porque también puede ser más vernácula, más popular, más, sí, menos, digamos, yo no sé cómo denominarla, porque yo hay veces tengo estas crisis con el arte contemporáneo, digamos, de que se avala por curadores y que Claro, artistas. claro. Aquí, primero que todo, lo bonito es que el programa permite poner en un mismo plano de relevancia artistas de todo tipo de proveniencias, edades también. No es un programa solamente enfocado en arte joven, pero entonces Ana María Lozano nos contaba como un artista mayor de edad, cuando se le plantea la cuestión de hacer una instrucción que implica una cuestión mucho más conceptual, digamos que los ajustes que había que hacer en eso, fue crucial la labor curatorial para negociar en estas definiciones de arte y lograr que el proyecto pues, se encaminara a una cuestión más de diálogo con el otro, de empatía y también de, ojalá, pues, por un lado desahogarse, pero por otro lado fomentar pues, cuestiones que yo creo que son importantes ahorita. La cuestión de mirar hacia adentro, y también una serie de valores que yo creo que son importantes a pesar de la crisis tan espantosa que conlleva y que va a conllevar esta pandemia económica y, bueno, y por supuesto de salud pública, pero que tienen que ver con esperanza, con resiliencia, con aguantar, con que el arte de verdad sí, y los artistas, la manera en que han reaccionado ha sido maravillosa, porque ha sido con una inmensa gratitud de poder facilitar procesos artísticos en esta coyuntura que no los hagan sentir como sí, como, bueno, otra vez la palabra aislados, pero como inútiles también, pues porque las otras convocatorias muchas se cayeron, los espacios en donde estaban acostumbrados a exhibir cerraron por mucho tiempo, Claro. entonces digamos que la posibilidad de que sea una cuestión de producción, ¿me entiendes? Porque lo otro que ha pasado con este proyecto y con toda la reacción de los museos a la pandemia es que ha sido todo muy digital y muy virtual. Entonces, claro, el banco también, y hay museos que han hecho visitas virtuales maravillosas, conferencias maravillosas, pero yo te digo que eso agota. Entonces, esto lo que ha posibilitado es algo que por supuesto está en redes, porque Sí, las imágenes son registros, pero realmente es una propuesta, yo creo que alternativa, que precisamente va en camino hacia esa cuestión híbrida. O sea, ¿cómo va a ser ese museo que se plantea post-COVID, en donde ya no va a poder tanto público aprovechar las exposiciones? Pues yo creo que sí va a tener que ser un museo más abierto, literal desde la perspectiva un poco más metafórica de la apertura, pero también de la apertura a espacios abiertos. claro, Porque, no, pues, no, no, el espacio... buenísimo. No, eso es muy bueno porque también, pues lo que tú dices, un poco, cuando los museos comenzaron a reaccionar, obviamente, y cerraron y empezaron a volcarse como hacia la red, pues sí hubo como un gran tráfico de como de, ¿no? De lo que estaba pasando, de visitas guiadas, tratando de reconstruir virtualmente la sala. Y eso es difícil, ¿no? Eso lo ve uno mucho y llegó un momento en que uno también, pues como todo el medio se volcaba a la red, pues se agotaba, ¿no? Porque uno veía todo ese tipo de cosas. Y esto es muy distinto porque yo me acuerdo que comencé a ver esto de adentro, interior, exterior, como por ahí de golpe fue, creo que en Facebook, una imagen y que empecé a verlas como aisladas. Eso me gustó mucho y luego me enteré que era un proyecto que ya era, ¿no? Que estaba, pues, de que estamos hablando. Y también, pues luego también supe lo de que también los artistas tenían su bolsa de trabajo y que eran un montón y pues muy interesante todo este proceso y también luego creo, tengo entendido que va a haber como un archivo de todo el proyecto pronto, María, o sea, van a montarlo en la red para que la gente tenga Pues como... mira que una cosa que es muy loca de todo esto, que creo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar, es la capacidad de un museo en esta coyuntura, porque, bueno, por un lado el museo tiene la fortuna y yo la gratitud es infinita de poder tener una plataforma de trabajo que no depende de una financiación de boletería o o sea, me he visto en diálogos con colegas de otros museos que lo que están es padeciendo de esta cuestión. Ya, Sin embargo, el hecho pues de tener todas estas posibilidades implica que hemos estado trabajando el doble porque hemos estado trabajando en nuestra programación presencial que queremos mantener, pero también en la cuestión virtual. O sea, se ha ya, duplicado, digamos, el trabajo y por supuesto nuestras personas, digamos, nuestro equipo, que esto además hay que decirlo, no ha sido un trabajo en equipo con las redes, sino aparte de las redes, los curadores, con el área de divulgación del museo y con claro. el área de pedagogía del museo. Toda esta cuestión de mediación es clave. Y también a ellos se les ha duplicado el trabajo, Claro. porque
de repente el centro, casi que el centro, como te digo yo, el nuevo espacio inmaterial del museo son redes, o sea, es toda la plataforma virtual. Todo esto para contestarte que se va a demorar un poquito porque como hay tantas cosas pasando, pero de aquí a diciembre o de aquí a noviembre, porque la idea es que la etapa 3 ya se lance, yo creo que en octubre, noviembre, con las instrucciones montadas en www.banredcultural.org, en el capítulo de imagen regional, van a estar las instrucciones y a medida, y en este momento estamos en proceso de alimentar las dos interpretaciones de cada instrucción. Obviamente como una especie de mapa mental para, o sea, para entender cómo en este mapa mental me refiero, las regiones, o sea, este artista de Cúcuta trabajó con este artista, o sea, como el cruce regional que se ha generado, que yo creo que es maravilloso, porque es una manera totalmente innovadora de entender esa cuestión regional, y es a través de la inclusión en dos regiones cómo podemos llegar y dos regiones, y bueno, más allá de lo cultural, de establecer como estereotipos de que este artista es de aquí o este es de aquí, pues estas cuestiones de identidad sí marcan, y creo que eso va a ser muy bonito de ver. Entonces también eso es importante. Y una pregunta, María, ahora que se abrieron salió el permiso para abrir museos, ¿están abriendo ustedes ya el museo en Bogotá, pues en toda la ciudad? Mira, la verdad es que como somos una organización tan inmensa, esto es digamos, hay una complejidad en cuadrar, por ejemplo, todos los protocolos en región y en Bogotá, pero hemos estado trabajando todo el tiempo en el área cultural en construir esos protocolos y nos hemos mantenido un poco más prudentes, y también yo veo, en un momento yo hablaba con Cristina Lleras, que ha liderado unas mesas maravillosas con el Instituto de Patrimonio también distrital, de diálogo sobre quiénes realmente, o sea, todos queremos que los espacios abran, nosotros evidentemente creemos, estamos trabajando en posibles proyectos que creen una noción del museo como un espacio de ritual de retorno, como un espacio de recobrar la confianza. Claro. Pero también nos hemos mantenido prudentes, evidentemente, por la coyuntura, porque hemos visto que, por ejemplo, en otros países o incluso aquí en Medellín, que fueron como los pioneros, tengo que decir que Explora y el MAM en Medellín, mejor dicho, reaccionaron, que son parte de la mesa de trabajo con la que hemos estado trabajando, reaccionaron muy rápido y los tocó volver a cerrar muy rápido por digamos, por una escalada otra vez de los contagios. Entonces nosotros un poco la postura ha sido, somos más lentos, vamos a ser más lentos, porque precisamente de pronto también vale la pena darle espacio a los que sí necesitan abrir antes y no generar una concentración, porque un poquito también acá lo que se ha transmitido desde la perspectiva de salud pública es, Dios mío, no todo el tiempo, ¿sí? Entonces nosotros que no tenemos como este afán, podemos darnos un poquito más de margen de espera para ver qué va a pasar. Yo me estoy muriendo por abrir, todo el equipo está y fuera de eso sí estamos en proceso de alistamiento. Y Dios lo permite, porque esto yo creo que estas cosas ya uno sabe en manos de quién están, pero con toda la fe del caso, Beatriz González es la exposición con la que vamos a abrir lo presencial. Estamos en un proceso fue una apuesta del banco importante, porque mucha de nuestra programación o se pospuso, bueno, imagen regional con el proyecto de intercambios artísticos interior-exterior se pudo adaptar, pero los demás proyectos los tuvimos que cancelar, en muchos casos o posponer, pero Beatriz González nos pareció que era una apuesta que teníamos que mantener, porque es una muestra muy grande, que es la muestra que viajó, pues la que organizó el Museo de Fine Arts de Houston con el PAM de Miami, que hizo un trabajo tremendo. Yo creo que hoy en día los museos, y es una pregunta de cómo vamos a funcionar y qué nos permite la pandemia de aprender de esta desmaterialización y de posibles intercambios, pero cuando es en la presencialidad un intercambio y un logro de una exposición con préstamos de todas partes es muy difícil. Entonces dijimos, no podemos desaprovechar que esta maravillosa muestra que incluye piezas que no se han visto en Colombia, de coleccionistas internacionales, y que tiene pues un recorrido y una cantidad de obras maravillosas, se deje de ver en Colombia. Entonces, estamos en el momento de alistamiento que, tristemente, una cosa que hablaba con otros líderes de museos, hoy en día, un montaje que antes se hacía en 10 días, hoy en día se tiene que hacer en 3 semanas o más, porque los contratistas no se pueden cruzar porque hay riesgo de contagio. O sea, claro, toda la dinámica y la infraestructura del museo cambia. Más compleja. Entonces, no, estoy implicado, no te alcanzo a explicar la cantidad de trabajo por parte de todos los equipos, el equipo de museografía, el equipo de registro, pero la idea sí es que en octubre, no puedo anunciar fecha todavía porque también todo depende de cómo avancen las cosas, pero queremos poder abrir en octubre
de la manera más, digamos, segura, por supuesto, Sí. garantizando absolutamente toda esta nueva normalidad que implica la pospandemia y con toda lo que te decía yo, con todas las ganas y con toda la intención de que los museos sean el espacio de recobrar confianza y de que el público pueda volver. Y creo que además Beatriz González va a ser un muy bonito gancho, porque pues, Ah, no, es no, una buenísimo. maravillosa artista No, y buenísimo. una muestra, digamos, y que también va a tener la muestra maravillosa de los archivos de Beatriz González, Sí, eh, buenísimo. y ¿De las realizada por archivos? Natalia Gutiérrez Ruiz, pero una versión, digamos, nueva, más extensa. Ujú. Entonces, digamos que va a haber ese complemento colombiano con un catálogo colombiano, digamos, también para enfocarnos en que no estamos solamente importando una exposición, sino que estamos produciendo algo aquí localmente también. Muy bien, no, no, y además que ese retorno a la presencial va a ser importante porque más, ahora más que nunca, eso de ver una obra, ¿no? En el espacio y sentir la presencia de la obra, eso es, va a ser más poderoso. Yo creo Antes que, estaba yo creo acomodado, que ¿cierto? Va a yo ser, creo que eso nos va a marcar, lo que tú dices es totalmente cierto, o sea, yo siento que el hecho de salir, o sea, te juro, yo salgo y veo las plantas y los árboles de la ciudad y ya es como una sí, experiencia, porque ya el encierro produce que uno va a experimentar las cosas de una manera muy diferente. Entonces claro, yo sí creo que el retorno y la apreciación del arte de pronto van a cambiar pues, un poco. Y lo otro que se me olvidó decirte es que en este concepto híbrido, como la forma segura de volver, pues implica una baja de porcentajes de públicos, porque no podemos pues, acoger a todo el claro, público es gratuito, tristemente, claro. eso es lo que más dolor nos da, creo, es como nuestros espacios son públicos y gratuitos, entonces esto que implica, pues sin embargo vamos a tener una programación virtual importante también, o sea, va a haber como un preámbulo virtual en el que vamos a crear una línea de tiempo muy, digamos, muy bien hecha del trabajo de Beatriz González para investigadores y para público general, unos clips cortos digamos, de todos estos, entre comillas, discípulos de la maestra, porque es la maestra, ¿no? Claro. Reflexionando porque es la maestra, va a haber toda una serie de clips cortos y también de proyectos pedagógicos que van a estar descargables en la página web. Y posteriormente, una vez ya abramos, pues sí vamos a hacer también la exposición 3D, 360, experiencia virtual, que esa es la que a mucha gente le gusta. Eso es para todos los gustos. Lo bonito de todo este proyecto de nueva normalidad es que hay que empezar a enfocarse y decir, bueno, los jóvenes que les fascina la realidad virtual y que llevan 15 años digamos, con toda esta noción de realidad virtual en videojuegos, una Sí, experiencia virtual puede ser mucho más interesante que para alguien mayor. Para alguien mayor vamos a tener un video tour, entonces va a haber como una cuestión más guiada en sala, que yo creo que también va a ir hacia otro tipo de públicos. Entonces, yo creo que esto lo que hace es como que el museo empiece a canalizar y a visualizar quién requiere qué. Y esto también ha sido muy bonito de la pandemia y es que permanentemente hemos estado en contacto con usuarios y buscando qué quieren. Y hemos creado, por ejemplo, grupos de maestros en los cuales ya hay más de 1.200 inscritos. Diciéndonos qué tipo de contenidos les gustaría trabajar, haciendo que el maestro tenga herramientas, que nuestros mediadores sean maestros, que el maestro invite al aula a un mediador a través de la pantalla y el mediador pueda hacer talleres en las aulas del colegio, o no, o también pues obviamente pedagogía pues, que no tiene que ver con educación formal, pero, pero sí, pues hay que saber que yo creo que esta realidad que ya ahora llaman híbrida o bipolar, sí, porque son tan diferentes, pues va a ser el futuro. sí, yo creo que sí. Va a ser tiempo allí, María, pues muy bien. Pues muchas gracias, Bueno, María, por toda no, todas estas cosas que estaban ahí. Y no, y bien, y también te quería preguntar, oye, las historias del Van Rep en Instagram estaban buenísimas. ¿Eso quién está haciendo eso? ¿Eso cómo sale? Porque pues eso es... mira, este es el grupo de mediadores del área de divulgación. Son varias personas que han estado detrás de eso. Sí, Entonces está Tatiana Torres, Andrés Osorio, Dariana Barral. Entonces ahí, y ha funcionado también que la idea es también que no se vuelva una cuestión solamente de autoría de los mediadores, sino de invitar a otros activadores, digamos, una que ya son residencia. medio Sí, sí, influencers, sí, para seguir trabajando de pronto en toda esta, porque para el banco y la gente
agradecido inmensamente tratar la historia desde el sentido del humor. Eso ha Claro. sido muy refrescante Ujú, bueno, y muy difundido. Eso ha salido en todas partes, salió hasta en Forbes. Pues como te decía ujú. yo, es una cuestión también de evidenciar que hay como pirámides de públicos y tipos de públicos diferentes y hay que buscar maneras de llegar a personas diferentes. Bien, buenísimo. Oye, pues La gracias cuestión del mil. servicio público y de la accesibilidad, ¿no? Sí, buenísimo. Diferencial.